Tema 18. Bóvedas y arcos. En- Aunque muchos autores hablan simplemente de arcos, tanto para las bóvedas como para los arcos propiamente dicho, nosotros vamos a mantener esa diferenciación analizando por un lado las bóvedas, como está en este dibujo, y los arcos de manera separada, ¿no? Como están en estos dibujos. Por lo tanto, hablando de las bóvedas en primera instancia, si habláramos de las bóvedas, al final son puentes en arco de tablero superior, ¿sí? Y que, sin embargo, en vez de tener, eh, como vamos a ver más adelante, columnas montantes, generalmente las bóvedas tienen un relleno y obviamente deben ser puentes en arco con el tablero en la parte superior. Las bóvedas además son hechas de un material de mampostería o de hormigón ciclópeo, ¿no? Entonces, y en algunos casos más recientes de hormigón armado. Sin embargo, la tipología esta de las bóvedas ha sido más usada antes porque permitía la construcción de estructuras sin la necesidad de hormigón armado, inclusive de hormigón mismo, ¿no? Simplemente con mampostería. Entonces, ahora vamos a desglosar qué son las bóvedas. Aquí tenemos una sección tipo, ¿no? En qué consiste. Y podemos mencionar que las bóvedas, por ejemplo, tienen un rango de aplicabilidad hasta los 15 metros en luz principal. Y bueno, en la actualidad ya no es tanto su rango de aplicabilidad, ya no se usan mucho las bóvedas. Y el rango de aplicabilidad económica y 8 metros más o menos como máximo, ¿no? Bueno, eso sería en cuanto a la descripción de las bóvedas, ¿no? En el pasado, la construcción de puentes, como no se tenía ni el acero, ni el hormigón armado, y hasta incluso el hormigón como tal, entonces se hacían embovedados, puentes en arco o bóvedas para poder salvar obstáculos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos muy típicos de puentes antiguos que en realidad son bóvedas desde el punto de vista que nosotros vemos, ¿no? Entonces, el relleno está justamente por acá, en estos puentes, ¿no? Relleno que permite este relleno propiciar una superficie de rodadura constante, ya sea para el paso de personas, ya sea el paso de vehículos o carretones en la antigüedad, o para el paso de agua, ¿no? Como eran los acueductos. Y los materiales, como se puede observar, son piedra con algún ligante, cal, ¿no? Y luego cemento para poder darle las formas que necesitamos. Tipos de bóvedas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la relación de la flecha con la luz, podemos distinguir unos tres tipos, ¿no? Uno es la bóveda rebajada, cuando la flecha es muy pequeña comparada con la luz. Tenemos las bóvedas, ¿no? Peraltadas, ¿no? Cuando la flecha es un poco más grande, esta es la relación. Y hay algunas bóvedas, ¿no? Cuya forma es básicamente esta ecuación. Entonces se denomina arcos de medio punto o en puentes en bóvedas de medio punto, ¿no? Como siempre pueden darse cuenta, hay un relleno encima de la bóveda y eso es lo que lo diferencia del arco. ¿Cuáles son las partes de una bóveda? Tenemos diferentes partes. Aquí solo tenemos la parte estructural. ¿Sí? En una bóveda como tal vamos a tener los apoyos, los azanques, como tal aquí, a ambos lados, que son bloques macizos, ¿no? de estructura, que son capaces de recibir una carga inclinada de la bóveda
o del arco, como quieran llamar, y que además este macizo va a transmitir al suelo las tensiones correspondientes, ¿no? Respetando los valores admisibles en todo lado. Asimismo, las bóvedas suelen dividirse en dovelas, ¿no? En fragmentos para su construcción. Son estos pedazos, les vamos a llamar dovelas como tal. Y el punto medio, que generalmente es el último elemento que se pone, se le llama la clave, ¿no? Bueno, en realidad no es el elemento, sino es el punto alto de la bóveda. Algunos datos más, como los ejes de la bóveda, las líneas de arranques, siempre son de configuración simétrica, ¿no? Para mantener el equilibrio, el buen comportamiento. Lo que queremos es que todo ese elemento que está ahorita, todas las dovelas juntas, estén comprimidas. El arreglo geométrico puede ser un semicírculo, una parábola o una elipse. Obviamente el más común es el círculo porque permitía un replanteo más fácil, ¿no? En cuanto a sección transversal, para ver cómo es que el relleno está encima de los arcos, entonces aquí tenemos distintos rellenos como tal, ¿no? Pueden verse en sección transversal un elemento que no hemos visto en la anterior lámina denominado el tímpano. El tímpano son solo muros laterales o pantallas laterales que permiten confinar el relleno que está encima de la bóveda, ¿no? Y ese relleno pueda propiciar la superficie de rodadura deseada con la inclinación, con la forma que nosotros deseamos. Las bóvedas eran muy usadas en temas de ferrocarriles, pues, puesto que el relleno como tal, ¿no? El relleno que estaba como tal, permitía aminorar bastante el impacto del paso del tren. Como un comentario, más o menos el porcentaje de incremento en trenes es entre el 60 y 70%, en contraste, en comparación con el de puentes vehiculares, que es 33%, como indica la RFD. Entonces vean la diferencia, ¿no? Asimismo, cuando el puente es largo, ¿no? Es necesario poner tabiques. Los tabiques son tabiques que se ponen cada separación para poder mejorar la conformación del relleno encima de la bóveda, ¿no? Bien, entonces son los elementos que en sección transversal podemos observar. El cálculo de las bóvedas es en sí, antes se hacía de una manera sencilla, ¿no? Y hoy en día también se lo puede hacer, solo que ya no, ya no puedo analizar con elementos lineales la mayoría de la bóveda. Pero a ver, hablando de los elementos, de los métodos que antes se utilizaba para el cálculo de bóvedas, tenemos aquí los siguientes. En general, una bóveda, al ser una estructura enterrada, un puente en arco, un arco enterrado, tiene tanto empujes verticales como también horizontales. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta al momento de diseñar las solicitaciones en la bóveda, que es todo lo que está anaranjado, y también en sus apoyos, ¿no? Que aquí están denominados como estribos, arranques, apoyos, como que quiera denominarse. Por lo general se consideraban siempre dos estados de carga, como mínimo, ¿no? Uno, cuando la sobrecarga estaba en el tramo, y dos, cuando estaba en los accesos fuera del tramo. Esto que estaba fuera del tramo con el propósito de generar las mayores reacciones en este sentido en el arco, y este otro con el propósito de generar las mayores cargas en ese sentido, ¿no? Se analizan más estados, pero estos son los básicos con los que hay que considerar el diseño de las bóvedas. Es posible, digamos, que hoy en día eh, la bóveda se ha hecho de dos materiales. El estribo sea algo de mampostería o hormigón ciclópeo, y la bóveda de hormigón simple o de hormigón armado, ¿no? Entonces,
En el análisis puede analizarse una rebanada de bóveda cuando esta bóveda es más larga que ancha, ¿no? Es decir, en profundidad tiene bastante desarrollo de ancho comparado con la longitud. Entonces, es usual analizar un ancho unitario y en ese ancho unitario hacer el análisis, ¿no? Correspondiente. ¿Cómo se hacen los encofrados ahora de esto? Se hacían estos encofrados, ¿no? Porque hoy en día ya están en desuso y en uso muy puntual, muy particularizado la construcción de bóvedas. Si yo tenía que construir una bóveda, como hemos visto en las fotos, pasando un río, entonces yo tenía que analizar las condiciones de ese río, ¿no? Y puede ser que ese río, la mayor parte del año, esté seco. O por último, no haya río, sino simplemente un área urbana o un área o una quebrada simplemente, ¿no? Entonces ahí yo tengo una primera opción, que es encofrar toda la bóveda sin restricción, como es la opción A. ¿De acuerdo? Aquí no tengo ninguna restricción debajo para poner mi encofrado, mi obra falsa y luego encofrado y construir la bóveda. Sin embargo, en algunos lugares cuando tengo un ancho, cuando tengo todo el ancho no disponible para poder hacer mis encofrados, entonces armo una obra falsa de madera que se apoya generalmente en estribos temporales, provisionales. Pero también ya puedo yo hacer que el estribo tenga un arreglo aquí, ¿no? Para que se apoye la estructura metal de madera sobre esos pequeños eh, modificaciones al estribo para que se pueda apoyar esa madera, ¿no? Entonces, o es un estribo temporal o el estribo definitivo lo amplío un poco para que se pueda apoyar la obra falsa. Una tercera forma es cuando es un intermedio entre ambos, ¿no? En un intermedio entre ambos, el nivel de aguas ordinarias, es decir, el nivel de agua de la mayoría del año, tiene ese ancho provoca ese ancho en el río. Y solamente para el nivel de aguas máximas y extraordinarias se ocupa en todo el ancho. Entonces, hay una playa, un pedazo de espacio en el que yo puedo hacer un encofrado directo desde el suelo y intercambiar con un encofrado, con una estructura como es haciendo una solución mixta. En los tres tipos, generalmente hay que darle una contraflecha al arco, porque cuando vengan los bloques, este arco, esta estructura de madera seguro se va a deformar y por lo tanto tengo yo que eh, considerar esa contraflecha, ¿no? Y hay aquí algunas fórmulas que a título informativo están puestas, sacadas del libro del ingeniero Belmonte. Una un aspecto muy importante en bóvedas es el método de desencofrado. Tiene que seguir una secuencia de acuerdo a lo que indica el calculista. Por lo general, esa secuencia tiene que indicar un desencofrado simétrico, ¿no? Es decir, voy quitando simétricamente los tramos de encofrado respecto al eje central. Lo más común, sin embargo, es desencofrar desde el eje central hacia los costados, ¿sí? Hacia este lado y hacia este lado. Cualquiera sean las opciones, deben estar consideradas en el cálculo y deben seguir las recomendaciones del proyectista. Para hacer ese desencofrado y hacerlo de manera cuidadosa, se hacen estos apoyos que permiten el quitado del apuntalado de manera fácil y, eh, y que facilite y garantice un desencofrado de la manera que está previsto en los diseños o recomendada por el proyectista. Bueno, son los diferentes arreglos I, 2I, 3I que antes se usaba. En cuanto a la construcción de bóvedas, es
Aquí tengo algunas imágenes antiguas, ¿no? De cómo se hacían antes las bodas. Fíjense, aquí es el tema de todo el encofrado puesto casi sin ningún puntal en el medio, ¿no? Podemos observar aquí apenas uno y no se pone más porque por debajo pasa el agua y es un problema poner más puntales. Asimismo se puede ver el pequeño detalle en la pila y en el estribo para que se pueda apoyar la estructura de madera, ¿no? Lo propio tenemos acá. Tal vez este ya no es un encofrado tan grande, ¿no? Un encofrado, una bóveda circular, ¿sí? En el cual aquí se puede observar que estos elementos son una especie de plumas para poder hacer el izado de los bloques o de las dovelas de la bóveda, ¿no? Entonces ahí tenemos igual, así es muy común hacer este detalle para que se puedan apoyar la estructura de madera. ¿De acuerdo? El esquema de esos apoyos puede verse acá, ¿no? Una estructura, una celosía de madera, ¿no? Que se está usando, ¿sí? Más o menos así el arreglo estructural, aunque obviamente la parte superior tiene que seguir la geometría que tiene que tener la bóveda, ¿no? Eso ya se logra con los tablones. Lo propio acá digamos se mantiene el arreglo de la izquierda, pero como es tan grande la luz, además de los apoyos que se han previsto acá, se ha hecho un arreglo más aquí para que se puedan incluir unos jabalcones, ya que poner aquí no es posible, ¿no? O es muy complicado y una solución más económica es poner esos jabalcones ahí. Aquí un puente, ¿no? Ferroviario, es una bóveda, puente en arco para algunos, ubicada en la ciudad de La Paz, por el sector de Villa Fátima, un puente ferroviario, y fíjense la disposición, ¿no? Un arco principal, bueno, y varios, unos laterales, y por encima todo el arreglo que les decía, ¿no? Todo es mampostería, y hay un relleno que servirá como balasto para las rieles del ferrocarril. Bueno, hoy en día, si no me equivoco, eso funciona como puente peatonal nada más, porque ya no hay ese tráfico de trenes. Continuando, tenemos ahora el siguiente elemento que son los arcos. Los arcos ya son estructuras esbeltas y que no tienen un relleno por encima del arco, ¿sí? Ese relleno es suplido con columnas de hormigón o de acero, ¿sí? Por lo tanto, no son estructuras pesadas. Definitivamente los arcos no son, no son posibles de hacer en mampostería y tampoco en hormigón ciclope. Tienen que ser en hormigón armado o acero o una combinación de los dos materiales, ¿no? Entonces aquí tenemos una forma de identificar uno de otro. Esta es ahora la tipología que se usa más obviamente ya lo ha desplazado a las soluciones en bóvedas. Bien, sobre ese tema entonces ahora vamos a hablar al respecto.